¿Qué tal amigos de Podcast Cubo Rubric? Nos encontramos en un episodio más. Hoy me acompaña María José Astúa y es que vamos a hablar de un tema muy curioso, muy interesante, basado en lo que hemos vivido nosotros también desde la experiencia con la gente. ¿Pero a qué nos referimos? Bueno, nos referimos a la interacción con la atención a las personas, desde nuestro trabajo, desde nuestras ocupaciones y también cómo es ese proceso, porque no es fácil, no es fácil. A veces uno cree que atender a una persona es un proceso pues de rutina, pero realmente hay cosas interesantes que analizar. Y para eso nos acompaña Mari, que tiene mucha experiencia también en ese campo. ¿Cómo estás, Mari? Qué gusto tenerte acá en el podcast. Primero que todo, ¿cómo te encuentras? Hola, hola. Muy bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias por el espacio. Este es un gusto estar acá compartiendo un ratito con ustedes. Bueno, vos tenés una profesión, bueno, tenés tu carrera y a lo que te dedicas, pero parte del proceso que te ha tocado vivir muchas veces es con la atención a las personas, ¿verdad? En mi caso también hay que interactuar con la gente y no solo a través de redes sociales, digamos como la atención que hay que darle a una persona. Entonces, creo que uno de los puntos más interesantes y que da mucho pie para estar aquí reunidos es cómo tratamos a las personas, cómo nos tratamos socialmente, digamos, qué reglas hay, eso va cambiando con el tiempo. No es lo mismo como nuestros abuelos interactuaban entre sí con gente desconocida a como nos toca a nosotros ahora. Digamos, en Sí. tu caso particular, ¿cuándo empezaste a tener que tratar con la gente y cómo fueron esos primeros momentos? ¿Había nervios? ¿Sentías presión? ¿Cómo fue? Sí, bueno, pues fue muy difícil, para qué mentir, al principio, Ujú. ¿verdad? Porque claramente yo no estaba acostumbrada a hablar con la gente, ¿verdad? Era como ya lo normal de la vida, pero ya trabajar en eso, pues sí era un poquitito complicado. Recuerdo que al principio, pues no, yo sentía demasiados nervios. Mi primera reacción fue poner mis manos así en la espalda al hablarle a las personas, porque era de manera física, ¿verdad? Entonces yo me sentía súper nerviosa, pero creo que uno va aprendiendo, ¿verdad? También que le encuentre el gusto, aprendiendo a soltarse con las personas, a ver qué se le puede decir. Sí, porque no es fácil, las primeras conversaciones uno puede sentir, además es muy diferente, no es lo mismo que llegues a una persona desconocida y le digas qué hora es, o disculpe, ¿dónde queda la estación del tren? A decirle, bueno, yo le ofrezco esto y esto, o tengo que responderle esto y esto porque necesita algo en específico, más puntual, más complejo. Entonces no es fácil porque uno siente que tiene la tarea de contar las cosas de la mejor manera, ser asertivo, que creo que es una de las cosas más difíciles en la comunicación, ¿verdad? La asertividad, cuáles son las palabras correctas, cuál es el saludo correcto, porque de entrada ya te puedes ofender si la persona es muy susceptible. Entonces, no, ay, no me dijo buenas tardes como yo quería, o siento que me está hablando muy tosco. ¿Cómo te ha ido en esa parte también? ¿Has tenido buenas experiencias? Tal vez algunas ahí, toquecito De, complicadas. de todo, porque como es, ¿verdad? Al principio pues era muy difícil, pero sí logré como llegar a comunicarme bien con las personas, ¿verdad? Darles mi punto de vista. Al principio, bueno, mi primer trabajo con servicio al cliente fue asesorando personas en tiendas, ¿verdad? Ujú. Entonces, algo que siempre me intentaron enseñar o me enseñaron, porque al final lo hicieron, en estos trabajos fue escuchar primero a la persona, ¿verdad? Ver qué es lo que quiere, tener confianza en lo que yo le estoy dando, ¿verdad? Y pues siempre, como era tiendas, asesorarlos, darles como no solo por vender. Entonces, bueno, pues eso me gustó mucho porque no era solamente como llegar y decirle, Pablo, vea, estos audífonos son los que usted necesita y solo porque se me ocurrió. Ujú. No, es realmente lo que la persona estaba necesitando, que esos audífonos le funcionaran, por ejemplo, a usted para grabar, que tuvieran un buen audio, un buen micrófono, no sé, ¿verdad? Entonces, pues creo que por ahí me gustó mucho y empecé a poder tener esa conversación más fluida con los clientes, escucharlos, siempre pues intentar que ellos se sintieran cómodos, porque Claro. creo que todos siempre queremos ser como especiales, ¿verdad? A todos nos gusta que nos presten esa atención.
Sin embargo, ¿verdad? También teniendo en cuenta que hay muchas personas que, como se dice, ellos no quieren que uno los salude, no sé, ahí muy amable, tal vez algunas personas, porque sienten como, ¿qué tal? No sé, esa persona muy confiada, muy Ujú, confianzuda, por decirlo, correcto. ¿verdad? De esa manera. Entonces hay que aprender siempre como a leer ese cliente. Eso es muy fácil, digamos, bueno, ¿verdad? Aprender a hacerlo, ya después de que uno sabe, pues es muy sencillo verlo en persona. Ujú, Pero está la otra parte que es cuando uno tiene clientes por teléfono ujú. o de esta forma que sí ya ahí llega a ser un poco más difícil. Sí, de hecho, bueno, uno de los temas importantes de la comunicación es que existe la comunicación verbal y no verbal. Claramente, la comunicación no verbal abarca, creo que más del 80 o más del 80% del proceso comunicativo. Los gestos, el uso de deícticos, que es como señales, como eso, Ujú. aquello, ¿verdad? Qué tan lejos están las cosas, digamos, en ese sentido espacial descriptivo. Entonces, imagínate lo que es atender a una persona por una llamada y tratar de explicarle, no, eso va ahí o usted debe hacer esto en un sentido espacial, a veces a la gente pues le cuesta. Entonces, y más cuando es un tipo de atención así, ¿verdad? Que tienes que indicar ciertas cosas. Entonces, es muy gracioso porque, bueno, y has tenido las dos oportunidades, tanto atender a la gente en persona, que creo que ahí es donde le sacas provecho a ese lenguaje no verbal, por supuesto, ¿verdad? Claro. Con los Ujú. gestos, con el movimiento de manos, con la sonrisa, hay varias cosas. Pero a la hora de atender por teléfono, la persona va a asumir un montón de cosas. Incluso si tu forma de hablar es muy directa, puede pensar que estás molesta y ya se ofende. Entonces, ¿cómo ha Sí. sido de pronto ahí esa comparación entre atender en una tienda físicamente y atender por una llamada? Pues creo que es mucho más sencillo atender a las personas de manera física, ¿verdad? Ujú, Así porque uno, como se dice, ¿verdad? La comunicación verbal es muy importante, pero la comunicación no verbal es súper importante, es mucho más importante. No podemos mentir con las señas o las expresiones de la cara que se hacen. O sea, se podrá, ¿verdad? a Pero es menos que mucho más fuéramos difícil de actores, controlar. sí. ¿Ah? A menos que fuéramos actores, pero no. Sí, pero no lo somos. Entonces, digamos, se podrá decir uno como, ay, no estoy tan sorprendido, ¿verdad? O no Ujú, sé, tal vez se puso una blusa ahí que se le veía fatal y usted con la cara, usted le puede decir que se le ve mal. Ahí uno aprende como a manejarlo, ¿verdad? Pero es mucho más difícil, oh, ay, qué lindo le quedó. Entonces, eso ya la persona pues la hace sentir mucho mejor, ¿verdad? Y se siente más convencida, pero por teléfono es un poquitito más difícil porque, digamos, en mi caso, pues los dos trabajos han sido muy diferentes. El que era físico eran tiendas, ¿verdad? Como ujú, asesoría. Entonces era como más ahí, como un poquitito más, más fácil, tal vez a veces, depende. Pero ya el tema de ahorita mi trabajo, ¿verdad? Que es en seguros, es totalmente diferente y con los seguros es un tema como complicado porque la gente, mucho en Costa Rica a nivel nacional, ujú. no tenemos una cultura de seguros. Entonces mucha gente cree que esto es como que solo quieren vender, que no tienen ninguna, no sé, que quieren robarle la plata. Así es Claro. como mucha gente lo ve, Ujú, pero realmente no es así. Y bueno, ese no es el punto, sino que las personas, si uno llega y les empieza a decir algo del seguro, explicarles cómo funciona y demás, a veces es muy complicado porque no tengo una forma de demostrarlo y la gente llama por un problema. No llaman porque, bueno, en mi caso, en el área en el que me encuentro, no me llaman porque quieran comprarme un seguro. Por ujú, ahora, ¿verdad? Lo que hacen es llamarme a quejarse porque el seguro ujú. no les funcionó, porque entonces llega a ser muy difícil. Y Sí. yo creo que he corrido con la ventaja de que mi voz pues tal vez no es tan grosera o como yo hablo, soy como muy tranquilita, digo yo. Entonces, me ha sido fácil por teléfono, sin embargo, al principio sí era un poquitito más difícil y a veces es muy complicado de igual forma, porque Ujú. es escuchar a una persona con sus problemas, ¿verdad? Y tal vez uno empáticamente quiere ayudarles en todo, pero hay cositas que no se ha podido. Entonces depende de la situación, si es como bastante complicado llegar a poderles dar esa atención. Ahora mencionaste un tema muy interesante y ya vamos a retomar otra vez lo de la atención propiamente, pero el tema de la voz, por ejemplo, hay muchos elementos a la hora de la comunicación. Uno de ellos es, por ejemplo, la voz, ¿verdad? Que es fundamental. La voz tiene varios elementos,
característicos, ¿verdad? Algunos que podemos controlar, como el volumen, la intensidad en la que estoy hablando, o por ejemplo, otros son inherentes como, digamos, el timbre que uno tiene, ¿verdad? Que es casi una huella digital de la voz. Entonces, hay gente que tiene la suerte de tener una voz muy bonita, ¿verdad? Igual que es muy relativo, porque, no sé, hay voces más graves que pueden ser en teoría muy bonitas, pero pueden ser un poco pesadas cuando hablan mucho. O voces muy agudas que son chillonas, entonces cuesta. Pero, digamos, analizando esto, es interesante porque en tu caso tú tienes una bonita voz, entonces tal vez eso te ha ayudado inconscientemente, no te has dado cuenta. Pero creo que alguna vez lo hablamos que te han dicho, o sea, las personas te dicen, es que me gusta mucho su voz. ¿Verdad? Sí, Entonces ya eso te da una ventaja. Pero puede ser que una persona que tenga cierta forma de hablar, que no es su culpa, digamos, pero es un sí. elemento que viene en ella y entonces la gente ya de entrada, ay, no me gusta cómo habla. Entonces ya empieza negativo el asunto. Entonces, como cada cosa juega un rol en ese proceso comunicativo, ¿verdad? Sí, 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 no, y en la comunicación, como se dice, van demasiadas cosas, porque puede ser que yo le quiera dar la mejor ayuda del mundo, pero como Ujú, usted lo dice, si yo llego y tengo una voz muy brusca o un, no sé, como un nivel muy, muy feo al hablar, como muy rápido o ujú, algo, no sé, ujú. pues la persona lo va a tomar diferente. Entonces Claro. sí, sí es muy importante. Sí, de hecho los grandes retóricos generalmente manejaban mucho el tema de los tiempos, del ritmo que se llama, que eso viene desde una tradición poética, ¿verdad? De cómo recitar y todo esto que ayudaba a memorizar también, ¿verdad? El hecho de que hay un ritmo, por eso es que se nos pegan las canciones. Entonces, eso se trabaja. En tu caso, ¿te ha tocado capacitarte en esa parte de aprender al trato con las personas y cuáles son esas cosas que decís, uy, esto me sirvió un montón? Bueno, como tocado, creo que no, pero sí, sí he estudiado, digamos, lo que es la comunicación, para saber tratar a las personas, lo que es servicio al cliente. Creo que lo que más me ha ayudado es aprender a escuchar primero, porque siempre, como lo repito, siempre queremos que nos escuchen. Ujú, Todo ujú, lo queremos. Entonces, muchas veces y de igual forma en ese tipo de cosas y de servicio uno no puede ofrecerle algo a alguien sin saber qué es lo que ocupa. ujú. Entonces creo que eso es lo principal, el tema del tono de voz es como muy importante, creo, esa paz como para hablar, Sí, sí. ¿verdad? Con las personas, creo que son dos cosas súper importantes. Hay un elemento ahí también interesante que juega un rol que es el cómo manejar uno sus propias emociones, ¿verdad? Y cómo responder ante las emociones de otras personas, porque es difícil, digamos, puede ser que a nosotros en algún momento se nos presente un mal día, por ejemplo, y tal vez no queremos ser grosero con una persona en específico, pero no sé, nos dicen algo, activan algo en nosotros y entonces, ¿qué le digo? Le quiero decir esta cosa o lo digo de una forma un poco grosera, pero no lo hago a propósito. Y yo creo que hay que aprender también a tener un poco de paciencia en eso. A mí me ha pasado muchas veces, digamos en mi caso, a mí me toca atender a gente más como por mensajes, ¿verdad? Como audios de WhatsApp o gente que te escribe y quiere algo en el momento, pero tal vez yo no puedo en ese momento responderlo o que sea ipso facto, pero entonces la gente cree tal vez, se lo toma personal, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con lo que te pedí o qué pasó con esto? O sea, yo no puedo llegar y poner a la persona y sentarla donde yo estoy y decirle, vea, 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 el montón de mensajes que tengo, no te puedo dar la prioridad, o sea, ¿No? quisiera, porque si te la doy a vos, le estoy quitando el turno a la otra persona, pero es algo difícil de plasmarle a la gente, entonces a veces uno tiene que, siempre a nosotros nos va a tocar estar en un estado más emocionalmente estable que el otro, con el que estamos hablando. Claro, claro, y también porque es nuestro trabajo. O Ujú, sea, correcto. definitivamente, porque, ellos encuentran tal vez esa otra persona pidiendo algo. Entonces sí, ellos lo hacen de la forma en la que ellos creen y todos somos tan diferentes, ¿verdad? Que tal vez esa persona ni siquiera está queriendo, digamos, ahí es donde va la comunicación, esa Ujú, persona ni siquiera está queriendo decir, hey, apúrese a contestarme, pero usted lo siente así porque le mandó otro mensaje, claro. digamos. Y uno tiene que tener mucho control. O sea, a mí me ha pasado muchas veces que yo no sé ni qué decir o qué hacer, no sé.
30 mensajes ahí y uno vuelto loco contestando eso. Sí es muy importante que nosotros pues tengamos más autocontrol, ¿verdad? Porque claramente todos tenemos días malos. Claro. Y al igual que tal vez yo llegué y tuve un día malísimo, no dormí por lo que Ujú, fuese, ¿verdad? Y no sé, estaba enferma y llego, me siento a trabajar, esa persona no tiene la culpa. correcto. Y yo tengo que dar la mejor atención, con mi mejor actitud, Mm, esa respuesta, porque tampoco sé lo que esa otra persona quiere, y yo creo que, o lo que siente, ujú. ¿verdad? Entonces yo creo que sí hay que controlarse mucho. Sí. Hay un tema interesante también que tiene que ver con este trato con las personas también y es el entender el otro punto, ¿verdad? Tal vez la otra persona, uno sabe que tal vez no está pasando su mejor momento o tal vez simplemente tiene una mala actitud. Hay gente de todo, ¿verdad? En este mundo. Entonces, uno tiene que estar como con esa apertura de mente. Me puede pasar esto este día. Puede haber gente que me atienda. O sea, digo, uno lo está atendiendo, pero que me dé ese feedback lindo, positivo. Em, y bueno, puede ser también que a veces simplemente, no sé, hay una cosa hasta como de las vibras que uno siempre he pensado, ¿sabes qué? Que incluso puede ser que si uno tiene la voz parecida a una persona que esa persona no le agrada, ya le genera algo negativo, que puede suceder de entrada, Claro, y sucede muchísimo. Sucede ¿verdad? mucho que yo hable con cualquier persona y yo diga, "Mm, qué raro, se me parece como que habla tal persona". Ajá, ajá. Entonces imagínese, y pasa también cuando uno ve a alguien, pero digamos, Sí, imagínese a alguien que de verdad una persona no soporte y ojalá se parezca a uno la voz, pues ellos sí o viceversa. Sin embargo, uno sí. tiene que, yo creo que es muy importante tener eso, como no darle como esa importancia de más Ujú, a algo así. De igual forma, digamos, yo he tenido que trabajar en donde me toque atender, antes me pasaba, ¿verdad? Cuando trabajaba en tienda, una persona que me caía mal. Y yo ujú. decía, pucha, ay, viene, qué mal, me toca a mí, ¿verdad? Y era Exacto. atenderlo con la mejor actitud y siempre, bueno, yo creo que eso es algo también como bueno, como que uno disfrute lo que está haciendo, Ujú. porque yo decía, bueno, nada, a buscarle el vestido más lindo que se le pueda ver, ¿verdad? Aunque tal vez yo ni siquiera quiero atenderle y tal vez se lo voy a ver feo porque a mí la persona me cae mal, ¿verdad? Ya, no, pero exagerando, ¿verdad? Y tal vez yo Sí, sí, digo, no, sí. pero es increíble como uno tiene que manejarse para manejar a esas personas, porque tampoco Definitivamente. se puede. De hecho, hay otra cosa ahí, sí, que tiene que ver con eso y siento que tiene que ver con la capacidad que uno tiene de actuar socialmente. Hablamos de que no somos actores, pero en realidad, la sociedad, donde uno se desarrolla es como un teatro. Esto es incluso ya siguiendo más profundo como de la sociología, ¿verdad? Que al final todos somos actores sociales dentro de un gran teatro que es la vida. Entonces, estas interacciones en específico de atención al cliente o de una atención hacen pues convertirnos en actores de alguna forma. Lo decías tú misma, la sonrisa que no, bueno, o esa, claro, ¿en qué le ayudo? ¿Qué necesita? Y uno por dentro como, ay, vayas, puede suceder. Sí, Entonces nos toca aprender y es lo que pasa con los niños. Los niños todavía no han llegado a ese nivel inicial de entender que hay ciertos filtros y ciertos roles, que es parte de lo mismo, lo que hace un actor son ciertos roles, adaptar ciertas características y valores. Entonces por eso un chiquito dice, ay, ¿qué le pasó a ese señor en la cara? O ¿por qué esa señora tiene tanto peso? Etcétera, ¿verdad? Y que, ay, qué chiquito más grosero. No es que el chiquito tal vez está siendo grosero, es que es su forma de ver, él está viendo el mundo de una forma más objetiva en su construcción del mundo, ¿verdad? En lo que ha aprendido. Entonces, a veces a nosotros nos topamos con gente que le cuesta, que todavía está en esa etapa incluso, de que nunca ha llegado como a entender que hay cosas que no se dicen y sí, y yo cuestan. creo que hay personas que nunca lo entienden. No. O sea, yo creo que, que eso pasa montones, no sé qué será, si será como educación, si será cultura, no sé, ¿verdad? Porque yo creo que nosotros también lo habíamos hablado en que hay personas muy resentidas, ¿verdad? Por decir una Sí. palabra ahí,
hay personas que usted llega y tal vez yo le digo, ay, qué suéter más caliente. Y tal vez usted siente que yo le estoy diciendo que ese suéter es el peor suéter del Ujú, mundo. correcto. Entonces yo creo que sí uno tiene que tener demasiado cuidado, o bueno, uno que tiene ese filtro, dices, como dices tú, Ujú. o sea, de decir, de ver qué tengo que decir. Yo ¿Qué te... tengo que decir? ¿Qué palabra no será adecuada? Correcto. Digamos, un tema que a mí también me decía mucho era, por ejemplo, no diga que eso es caro. Por ejemplo, no Ujú, sé, es los lentes. Y yo no, es que esos lentes son un poco caros. ¿Por qué? Porque esa persona puede llegar y decir, o sea, me está diciendo que yo no tengo plata para pagar esos lentes. O sea, ujú. de verdad que ese tema de atender a una persona es súper, súper de cuidado, así, yo no sé, y uno, tal vez la gente no le ve tanta ciencia, como dice usted, no es como, no, cualquier cosa, ¿verdad? Pero realmente sí tiene Ujú. sus dificultades. Sí, implica varios elementos ahí en la comunicación y en la asertividad, que es lo que hablamos, y la paciencia, porque esto te exige a fuerza una paciencia grande. De hecho, te quería preguntar, en tu caso, porque hay otro tema que es la forma en que expresamos ideas, ¿verdad? Que puede ser muy variada. Hay gente que es muy buena para adornar, además es muy sociocultural o idiosincrático, o sea, es decir, está tan incorporado a nuestra sociedad que ni nos damos cuenta. Entonces, por ejemplo, si yo te invito a salir como amigos, ¿verdad? Y vamos a tomarnos un café y me respondes, no, mañana o no, puede ser otro día. Es así, ¿verdad? Tal cual te lo digo. La persona, o sea, puede ser que yo, si es una persona que tiene este tipo de arraigo así, de que cómo nos comunicamos así, no, qué grosera. Me dijo que no, porque ni siquiera me puso una Me excusa. odia. Sí, sí, no me puso una excusa, no me tiró una mentira, por lo menos, ¿verdad? Y uno dice, a ver, ¿en qué momento se convirtió algo bueno que te mientan y que te pongan una excusa que hasta vos... Eso le Pero, iba a decir, ajá, pero usted eso le iba parece... a decir, porque mucha gente puede decir, Sí. no, no, es que tengo una reunión y no sé qué. O sea, Mm, y es porque es lo mismo, porque hay personas que son resentidas, sí, digamos, o que se lo toman se personal. lo toma Y muy a mal, sí. realmente yo preferiría que me llegue y me diga, no puedo, Ajá, o no, es que estoy muy cansada, la verdad es que, o sea, no exacto. estoy muy cansado, la verdad es que no, otro día, a que me Mm, mienta, sí, no y sé. creo que es parte de aprender a comunicarse y en ese contexto, en ese rol y crecer, en madurar, digamos, en el sentido de la comunicación, de la lectura que uno hace, que no es fácil, no que sea tan fácil, pero ayuda mucho, digamos, a leer las cosas y una lectura a varios niveles. La lectura del mensaje literal y el mensaje cifrado que puede haber ahí. Puede ser que mucha gente quiera adornar sus mensajes, pero al final es lo mismo. Incluso puede ser peor que yo te diga, no sé, ay, fíjate que es que mi abuelita ha estado muy enferma y tal vez voy a ir a verla mañana y tengo que ir a comprar las medicinas y que no sé qué. Y al final esa persona ni fue, ni salió de la casa. Pero es ¿No? Y, peor porque te va a seguir poniendo excusas. En cambio, si yo te digo, no, en una semana tal vez hablemos porque creo que voy a estar con más tiempo. o no me ¿Listo? interesa, no O no, sé. o sí, sí, digamos, ya la parte Y tal más, vez sí es muy grosero, ¿verdad? tal vez sí Ujú. sería muy concho, como llegar y decirle, no me interesa salir con usted. Suena Sí. groserísimo, Que por horrible. aquello, si nos oyen desde otro lugar, concho es sí, como tosco, grosero. Ajá, sí. Sí. Entonces, Pero sí, tal es vez dice cierto. como, ay, no, qué feo, pero Pero es muy realmente cultural. es Sí, mejor eso sí. a llegar y decirle un montón de cosas para al final decirle lo mismo. No, Sí, sí, y es muy, muy cultural porque, por ejemplo, yo hablaba con un amigo que me dice que él creció o tuvo mucha interacción con alemanes aquí y los alemanes son muy directos, ¿verdad? De hecho, me hace mucha gracia porque me recuerda, yo llevé una vez un curso de alemán y la profesora decía, es que a mí, ustedes son tan raros, uno les pregunta, ¿cómo están? Y entonces la persona dice, bueno, estoy bien, aunque se me murió mi perrito y no estoy sin trabajo, pero ahí voy. Entonces no estás bien, decía, estás mal, ¿por qué no puedes decir que estás mal? Y yo, tienes razón. Como que a uno sí. le cuesta, como que uno siente que una negación
es mala sí, o implica algo. un estado nocivo, como si fuera a ser realmente manifestado, ¿verdad? Como el decir, manifiesto esto muy negativo. En cambio, busco cómo hacer una negación mediante una metáfora o mediante alguna vuelta y algún adorno, ¿verdad? Para llegar a lo mismo. O sea, Sí. la lectura es la misma. Sí, es lo mismo. Lo que pasa es que sí no estamos acostumbrados, no estamos Ujú, acostumbrados, digamos, en Costa Rica somos así. Nosotros todo le buscamos un pero y alargamos una historia y otra, y realmente es mejor ser directo porque, no, al final es también hacer que la otra persona pues malgaste su tiempo correcto. o es decirle a una persona, ay, estoy bien, pero se me murió el perro y no sé qué, y al final estoy triste. O sea, Ujú. porque yo sé, yo estaría triste, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, sí. es sencillo y es súper válido que una Ujú, persona tenga ese momento, lo que pasa es que sí, es muy difícil y muchas veces pensamos en, digamos, tal vez en cómo estoy, no lo vamos a pensar, ujú, pero tal vez en el otro ejemplo hey, salgamos un día, tal vez pensamos, esa otra persona se va a sentir mal, ujú. Y yo pero te, realmente, pero, no, y tenía una pregunta para ti. Digamos, a nivel muy introspectivo, ¿sientes que sos o eres una persona muy directa? ¿Te ha pasado que la gente te dice como, ay, qué grosera? O al revés, ¿te pasa que adornas mucho las cosas? O así, cómo te sientes en eso pensando en vos misma? En cómo lo decís. yo creo que yo soy bastante directa. Ujú, Soy bastante directa. Sin embargo, pues sí, claro que he adornado cosas. He llegado a decir más cosas por otra, pero sí, generalmente intento ser muy directa. No, no puedo por esto. ujú, ujú. Es parte de mi Y personalidad. te pasa, no sé, voy a poner este ejemplo porque el ejemplo como del tema de conocer a alguien es más, se presta más para eso, como esos juegos de rol comunicativos. Digamos, si alguien te invita a salir y no te interesa, digamos, un plan como cita, prefieres ser directa, tajante, no es como, ay, me da cosa decirle que no me interesa, entonces voy a inventarle algo. O si, o sea, no sé si te ha tocado hacerlo, crees que depende del tipo de persona, si te cae bien o no la conoces mucho. Depende de la persona, porque depende que yo vea que está buscando esa persona, ¿verdad? Siempre, así, algo que yo creo que hacemos muchas chicas y chicos, seguro también, ¿verdad? No sé, no soy chico, es que uno dice como, bueno, yo les digo, ah, claro, como amigos, Sí, pones, porque, ajá. y ya, como, pero sin embargo llega a ser como concho, ¿verdad? Digo yo, o lo pueden tomar mal, sin Ujú. embargo yo sí intento ser como más directa. O Pero es no, no bueno. puedo, o verdad, ya así como una palabra que nosotros usamos, digo, ay, sí, como compas. Ujú, ujú. O creo que siempre he intentado, después de un tiempo para acá, de decir eso, pero intento ser como directa, Sí. de una vez también. Sí, es bueno. Y creo que es parte también de la madurez, como uno se lo va tomando, porque uno dice, ok, yo tengo mis prioridades claras o no voy a hacerte perder el tiempo también. Ujú. Porque cuando tal vez uno está adolescente es como prueba o lo que sea. Entonces deja como más puertas abiertas comunicativamente hablando, ¿verdad? No, adolescente Sí, es otro sí. tema, porque Sí, sí, sí. Uno, o sea, hasta es parte de un juego social, esa interacción. Ahora bien, yo soy un caso contrario al tuyo. A mí me cuesta mucho ser directo. Yo me siento mal cuando le digo a una persona no quiero, por ejemplo, pero sé que debo trabajar en eso porque debo sentirme mal por no manifestar lo que siento lo realmente. que siente. Entonces a mí me pasaba mucho como muy de nuestra sociedad. No, mira, es que este tengo que ver, es que tengo unas cosas pendientes y tengo que hacer unas diligencias y pronto no es que no tengo interés en tal vez compartir tiempo con esa persona. No siento tampoco que deba decírselo así, pero tal vez podría buscar algo más asertivo y aunque sea un poco directo, pues que sí evite que esa otra persona esté bueno, pero después podemos ver qué te parece uno como, ajá, ajá, ¿verdad? Dejar esas puertas abiertas en el proceso comunicativo lo que hace es, como decíamos, hacerle perder el tiempo a la otra persona. ¿Verdad? Sí. Entonces hay que ver ahí como que sí es muy relativo. A ver, ¿te ha pasado? Quisiera saber si te ha pasado una historia así como de alguien muy grosero que te ha atendido y que has tenido que ser muy paciente y luego otra historia al revés, con alguien que más bien hasta terminaste, no sé, como que esa persona terminó
queriendo hablar más contigo de otras cosas. Sí, bueno, vamos a empezar con la grosera, la persona grosera. Me ha pasado, me pasó, bueno, en muchos, en los dos trabajos o tres que he tenido, no sé, me ha pasado que, no sé, por ejemplo, una vez conversé con un muchacho que en este tema de seguros, ¿verdad? De gastos médicos, que es lo que yo veo, y el muchacho estaba súper enojado porque algo no se le paga. Y resulta que hay cosas que, ¿verdad? Y claramente los seguros son contratos. Tenemos que un contrato pues ya está estipulado, firmado y demás. Entonces yo no puedo cambiarle nada a ese contrato. Entonces, no sé, digamos que usted viene y el muchacho se fue, digamos que se hizo una cirugía de nariz porque la tenía fea y entonces quieren que eso no sé, ha pasado, ¿verdad? Entonces la persona llega del seguro y este muchacho llegó y que esto era 100% médicamente necesario porque tenía el tabique desviado y no sé qué. Y me tocó como decirle, no, o sea, no se le puede cubrir porque aquí está toda la documentación en donde dice que esto no fue por eso, o sea, que esto fue una cirugía estética. Mm, Entonces, la persona, ¿verdad? Me ha tratado mal, de inservible, de inútil, de ladrones, de todo, de todo. Sí, ha sido fatal. Gracias a Dios, pues todo salió bien porque al final, pues se hizo el análisis que tenía que hacerse y pues ujú, digamos, no se podía hacer nada. Pero claro. sí, sí me ha pasado así cuando trabajaba en tiendas también, que lo tratan a uno mal, pero generalmente yo he aprendido a no tomarme esas cosas personales, ¿verdad? Claro. Porque como lo hablamos hace un rato, no sabemos cómo, qué pasa esa persona, qué situación está pasando Sí. esa persona. Sí, es difícil, pero bueno, de ahí fuiste muy paciente, la verdad. Sí, claro, no, yo con toda la paciencia del mundo, escuchar ahí, escuchando lo que me trató malísimo, ¿verdad? Claramente uno se siente mal, Sí. sí se siente, porque ni que no sintiera, ¿verdad? Uno siente como, está diciendo inútil y ya uno llega como hasta a dudar, ¿será que sí estoy siendo inútil, ¿verdad? Ujú. Que no estoy haciendo esto bien, pero realmente pues no, no fue así. Otra experiencia que tuve fue, bueno, a mí me encanta, me ha encantado cuando trabajaba en tiendas, era una de las cosas que me encantaban también, por llegar a ver esa persona tan contenta con lo que se estaba llevando. Digamos, una vez me pasó que una chica iba para su baile de graduación, les vendimos un vestidito, era súper lindo, ella toda linda y feliz se fue. Recuerdo después de que ella siempre llegaba a que se le atendiera, a que la atendiéramos porque el trato había sido súper bonito, que ella feliz porque se le asesoró. Entonces, es precioso. A mí en realidad me encanta trabajar con ese tipo de cosas, porque con el servicio, ¿verdad? Y atender a las personas, porque realmente uno llega a conocer muchas personas, aunque hay personas, ¿verdad? Malcriadas, como sea que se le quieran llamar, hay montones muy agradecidas y en realidad a mí me encanta ver es una persona feliz porque logró tener lo que quería. Qué bonito poder también, eso es otra cosa, el sentir el agradecimiento de alguien por sentirse bien atendido o que le ayudaste. O sea, no sé si te ha pasado que una persona, por ejemplo, te diga, uy, gracias por hablar conmigo, usted me ayudó y he tenido un mal día y el tratar con usted me ha hecho sentir mejor. Sí, 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 me ha pasado y realmente uno también se siente importante y se siente feliz, igual a como ellos lo hacen. A mí me encanta. Sí, es muy bonito. Yo creo que la posibilidad de trabajar con la gente te da muchas experiencias de crecimiento personal también porque te enseña a manejar muchas situaciones, situaciones difíciles, situaciones fáciles, a veces hasta te toca atender niños o lo que sea, ¿verdad? Entonces, y te ayuda en la vida. Yo siento que yo ese aprendizaje, no sé si te ha pasado, de interactuar mucho con la gente, lo ayuda a uno como incluso hasta ser más receptivo. Yo antes era una persona que sí, me costaba mucho recibir ciertos mensajes o ciertas palabras, me las tomaba muy a pecho. Y el día de hoy yo siento que a mí me pueden decir muchas cosas, o sea, y realmente no me las tomo, ¿verdad? Tan personal y más, digamos, ahora que estamos, por ejemplo, que estoy con este proyecto del podcast, obviamente va a haber gente que no le puede gustar, que me ponga cosas, pero yo no me lo voy a tomar mal en el sentido personal, ¿verdad? Porque más bien me hago yo un daño.
Y cuando Sí. lleguen los comentarios buenos, y eso sí los abrazo y los acepto, me voy a sentir bien. Entonces, la vida es como te presenta situaciones y uno elige qué se deja y qué no, ¿verdad? Sí, sí, Creo sí, y que es en realidad importante. a mí me encanta, yo siento que siempre van a haber personas, siempre van a haber personas que te van a decir, no, es que usted está haciendo mal esto, qué feo como María José le habló a alguien, o no sé, qué loco, haciendo un podcast, ¿verdad? Ajá. Pero realmente, o sea, lo que uno tiene que tomar sí son las cosas positivas, positivas, Sí. porque malas siempre van a haber y yo siempre he sido de pensar que uno, o sea, que siempre van a haber personas que te llegan a dar esas, no sé, quejas o comentarios negativos, pero Ujú. realmente también pensémoslo desde ese punto de vista, esa persona, ¿qué positivo te va a dar? O sea, ¿qué tan importante tiene que ser eso? No sé, Correcto. yo creo que uno aprende mucho a manejar eso, a mí también me encanta, que yo al principio, como estaba comentando, o sea, yo llegaba y yo me agarraba las manos atrás en la espalda y yo no sabía ni cómo decirle hola a una persona. Sí, Y es cierto. ahorita ya no, ahorita a mí me hizo crecer en demasiadas formas que yo llego y sentarme a hablarle a cualquier persona, Ujú. lo hago y llega uno, habrá momentos o temas en los que tal vez uno, ¿verdad? Se quede un poco atrás, pero llega uno y puede hablar de demasiadas cosas. Y a mí eso me gusta mucho, o sea, Sí, que es cierto. uno aprende, que me aprendí a desarrollar así un montón con las personas. Sí, es totalmente cierto. A mí me pasaba mucho eso, que a mí me costaba mucho como romper el hielo en muchos puntos, no solo como conocer a una persona en plan ligue, sino el hecho mismo de decir, es que puedo ser impertinente o qué digo, cómo inicio una conversación. Hay ciertos iniciadores de conversación muy típicos, pero pero después también está cómo continuar la conversación. Entonces yo puedo llegar y decir, bueno, quiero hablar con María José. ¿Qué le digo? Ay, ¿qué hora tiene? Vos me vas a dar la hora porque te estoy haciendo una pregunta puntual. Y después, ¿cómo hago para sostener esa conversación? En cambio, si ¿Qué más mejor, digo? sí, y si mejor llego y digo, bueno, es que quiero hablar con María José de esta situación X, entonces mejor llego, hola, ¿cómo estás? No sé qué. Me gustaría, vieras que me di cuenta de tal cosa, o mira, noto que tenés un libro en la mano que a mí me interesa mucho también, ¿dónde lo conseguiste? O algo más tangible que o ¿cómo está lloviendo hoy? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, que es una ¿Qué? pregunta para un Sí, momento sí, 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 incómodo. es como, está ¡Qué así, calor! sí, una reafirmación, sí, hasta en Sí, eso, porque uno le cuesta. Y bueno, en tu caso que te tocaba acercarte a la gente, e iniciar conversaciones, ¿verdad? Porque tenías que atender al cliente y bueno, vaya, búsquelo. sí. Bueno, a mí, aún en eso sí, digamos, yo en mis trabajos yo hablo de todo y súper bien, pero yo te lo había comentado, para mí conversar con una persona así en modo ligue o algo así, o no sé, que no conozca, me cuesta un poco todavía. Te cuesta, te cuesta. Sí, sí, en realidad, digamos, yo sí como hablar con una persona que no sea de mi trabajo, que no sea algo así, me cuesta un montón, como seguir una conversación. De verdad que me digan, ay, no sé qué, estar hablando de cualquier cosa y un pronto a otro yo, y más si es un modo ligue, o sea, Ujú. no puedo hablar. Bueno, ahí yo creo que también depende mucho del interés. Yo creo que una persona que logre entonces generarte una reacción positiva a una conversación implica que está logrando captar tu atención. Tal vez es un marcador tuyo interno de necesito a alguien que me atrape en la conversación. Puede ser también, ¿verdad? Sí, no, no, dependiendo, claro, de las personas, Ujú, ¿verdad? De la ujú. otra persona, qué tal y en la energía, como usted dice, de esa persona, ¿verdad? De qué Claro. tan fluido sea, porque también, o sea, yo hablo montones, yo creo, pero si una persona lo único que me va a preguntar es la hora y el clima, pues Ujú. uno no va a saber qué decir. Sí, o la típica conversación incómoda de una cita de, bueno, ¿y usted qué hace? Y trabaja mucho y le gusta el cine y es como un ping pong medio Las mocho. preguntas de sí, no. Exacto, no hay peor que tratar de hacer una conversación con preguntas absolutas, digamos, de sí, no, la idea es desarrollar algo. A veces cuesta con la otra parte, pero siento que si uno aprende ciertas herramientas de diálogo, de conversación, que quiero hacer una distinción para ir aterrizando ya este episodio. No es lo mismo, Mari,
digamos, buscar tácticas de conversación, de arrancadores de discurso y todo, que uno puede buscar. Hay muchos libros muy interesantes de gente que sabe mucho sobre cómo comunicarse mejor. A estos libros de tipo, cómo ligar o cómo, o sea, no, por favor, no caigamos en eso y que te lleguen y te digan, no, es que, Yo pensé que ya me lo iba a recomendar eso y yo, no, cero. No, no, yo recomiendo libros de que te ayuden a comunicarte en tu día a día, en tu trabajo, en lo personal, en varios ámbitos. Ser más asertivo, sí, saber elegir mejor. No significa que tengas que elegir las mejores palabras o los sinónimos más rebuscados. No, es elegir las palabras adecuadas en el momento adecuado. Por ejemplo, algo que nos sucede mucho en los procesos comunicativos, y esto es increíble, y es por nuestra misma mente nos engaña. Por ejemplo, si se te murió tu perrito, ¿verdad? Y yo sé eso, y estoy hablando contigo, y digo, uy, no sé, huele como a perro muerto, ¿verdad? Por ejemplo, así, muy extremo. O sea, ajá, le pasa eso a uno, como que es, no tengo que hablar de algo y más bien uno lo dice, ah, sí, ¿sí? Bueno, es sí, que sí. yo vi un caso así un poquito más fuerte de una persona perdió a un familiar y entonces esta persona es como, ay, estoy muerto de calor. O sea, Dios, no. O sea, ¿cómo vas a decir esa expresión delante de una persona que acaba de perder un familiar? Entonces, pero es nuestra mente nos engaña. Entonces, ¿qué significa? Que comunicarse también implica un proceso muy consciente. Cuando hablas Ujú, sin pensar, uno puede decir muchas cosas que no tienen que decir. sí, 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 así es. Yo Entonces, creo sí. que sí, yo creo que, digamos, el comunicarse sí lleva un Mm, análisis en qué será lo mejor que yo puedo decir en este momento, porque también, o sea, pues depende de todo todo ¿cómo se llama? El espacio en el que estemos, ujú, ¿verdad? correcto. Porque definitivamente, o sea, no se puede decir lo Sí. mismo, uno de eso lo conversé en el trabajo conversando, a ir a hablar con los amigos. Claro, hay un contexto O sea, comunicativo, hay escenarios comunicativos, y entonces ahí es donde tenemos un repertorio lingüístico, un repertorio léxico, ok, qué palabras puedo usar acá, qué palabras no puedo usar acá, y a veces hay gente que se le mezcla. Os puede pasar que a una persona distraída se le salga algo que no tiene que decir en ese contexto, ¿verdad? Pero entonces a veces el silencio es muy importante. El silencio no tiene que ser necesariamente incómodo. Siento que el silencio bien usado ayuda en muchas cosas. Y ahí es donde juega la comunicación no verbal. Si yo estoy hablando contigo cómodo y hay un momento de silencio, puede ser que una leve sonrisa o una mirada graciosa, etcétera, dependiendo del contexto, ayuda un montón en esa comunicación, a establecer esa sí, confianza. No tiene que ser incómodo. Todo lo contrario que puede pasar cuando se hacen esos silencios incómodos, que es como, ¿y ahora qué digo? Y vuelvo a ver para todo lado, o sea, hasta mi propio lenguaje corporal está diciendo, no sé qué estoy haciendo. no sé qué hacer. Volviendo al tema de la comunicación, ¿verdad? Para lo que es el servicio del cliente y en el trabajo, pues que es mucho más sencillo. Digo yo, ¿verdad? Es sencillo, Ujú, pero ahí como que ya sus cositas, pero es más fácil mantener una comunicación, claramente, claro. ¿verdad? Porque es sobre un tema ya específico que la Ujú, persona está hablando con uno, ¿verdad? sí. O le está solicitando algo. Entonces, llega a ser tal vez más fácil mantener esa conversación siempre y cuando usted sepa qué es lo que esa persona necesita o, no sé, digamos, nos ha pasado yo creo que a todos, por ejemplo, que, no sé, que a ti te pidan una canción, Ujú, y vos no sabes cuál es esa canción, ujú, ¿verdad? Pero usted como una persona que está dando su servicio se nos llega y dice, hey, no sé cuál es esa. ujú. Sí, ¿no? Sino que tal vez usted dice como, ay, dame un momento, Ujú, ujú, ya la voy a buscar y se vuelve loco buscando la canción. Pero correcto. es clase, es parte de ese, como de ese servicio, como de esa, de saber cómo hacerlo, Sí. ¿verdad? De ese filtro también que mencionamos antes que hay que tener. Sí, es irónico porque al tener un buen tema, o sea, al tener un tema del cual hablar y que mantiene la conversación fluida, implica también una respuesta muy inmediata, como lo estás diciendo. Pero si yo estoy hablando con una persona en un plan más distendido, tal vez la confianza puede ser hasta mayor, pero los temas se agotan más rápido porque tal vez no sé bien qué características tiene esa persona. O si, por ejemplo, yo le digo, ay, viste el partido de ayer, qué malo. Y, no, es que a mí no me gusta el fútbol.
Y Entonces ya ya, me puede generar un lapso ahí complicado ay, uy, ahora entonces ¿de qué le hablo? Cuando, en el caso contrario, estás con alguien que no conoces mucho, pero están hablando de un tema en específico, entonces ahí tienes para pelotear y pelotear y pelotear. El tema ahí más bien es la forma de tratamiento, la forma de comunicarse asertivamente, si sos grosero o no. Probablemente en una conversación, en una salida que tengamos tú y yo, va a ser tal vez, si no nos conocemos tanto, muy relajada, pero a la vez es más propensa a ser incómoda porque se nos agotan los temas, se nos agota la conversación. sí, porque no hay tanta confianza en donde uno llegue y saque un tema random Exacto. ahí. O diga, yo sé que le gusta, ¿verdad? Porque no Ujú. sabemos, no se conoce la otra persona, ¿verdad? En caso Sí. de que sea así. Y creo que en ese proceso es muy curioso porque también depende de la persona. Es decir, siempre va a haber cosas universales, generalmente. O sea, incluso, no sé, cosas que nos ha pasado, anécdotas, tipo, ¿verdad? Bueno, en un caso con una persona que uno sale, así como una cita, puede hasta hablar de eso, uy, no has tenido una cita así súper mala, y entonces ya la otra persona, ay, vieras que una vez me Le pasó, cuento. ajá, y entonces te va a decir algo tal vez en esa historia, sí, porque fuimos a un concierto de X banda, ay, de verdad, a mí me encanta esa banda, y ya, pum, y ahí va ramificándose los temas, entonces, pero no es tan fácil, no todo el mundo tiene la habilidad de ir haciendo esas asociaciones, y no porque sea necesariamente malo, pero son ciertas cosas que hasta uno va trabajando. Porque comunicarse parece que es muy sencillo, pero siento que cada vez más nos cuesta más saber comunicarnos bien. Claro, ¿no? Y ahorita también digamos, en este tema yo le iba a decir, por ejemplo, lo del fútbol que se ve y dice, ay, vio el partido, qué malo, y la otra persona, no me gusta el fútbol. No sé, Mm, también ahí está como que la persona, la otra, tenga pues una buena comunicación, ¿verdad? Para llegar y decirle alguna cosa que no suene tan fea como fue correcto, esa. correcto. Porque, digamos, tal vez, no sé, no lo vi, y le cambia el tema, ¿verdad? Ujú. O no sé, sentiría yo. Bueno, esa es otra. Es que también hay que aprender a hablar y aprender a leer a la gente. Yo insisto, a mí me ha pasado con gente, yo tengo amistades muy directas que son personas que muchos dirían es grosera. Yo he aprendido con el tiempo y con la forma de recibirlo, en mi caso particular, a no tomármelo así. Pero hay gente y me han respondido súper grosero para nosotros, ¿verdad? Pero hay gente que sí se incomoda y ya eso genera un shock. Entonces ya la persona se queda así como, ¿de qué le voy a hablar? Esta persona es un poco agresiva, pero tal vez Una no es. amargada. Ajá, Sí. no es necesariamente es eso, pero es un tema muy, muy interesante. Y bueno, no sé si quisieras cerrar con algún mensaje final sobre tu experiencia y qué esperarías también, digamos, de esto que has aprendido. No sé, ¿te gustaría algún día dar una conferencia, hacer más podcast? Este es tu primer podcast, entonces me interesa saber también qué has pensado porque sé que te gusta. Bueno, pues creo que tenemos que entender a las personas que trabajan en servicio también, ¿verdad? Que a veces creo que mucha gente no toma la conciencia de que esa persona está trabajando, que muchas veces hay alguien más arriba que tiene que esperar una respuesta. Eso creo que es muy importante que debemos de tomarlo en cuenta. No, me ha gustado muchísimo la oportunidad de estar acá. Creo que sí, me gustaría. En realidad es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, me parece muy interesante. Todos los temas que se pueden conversar en un podcast así. Pero bueno, nada, sí. No, obviamente pues espero que no sea la única vez, obviamente las puertas están abiertas igual y si tienes ganas de hacer estos proyectos también que puedas en algún momento hacerlo o aquí tener las puertas siempre abiertas para hablar de más cosas interesantes. Hay un montón de temas que podemos hablar, yo lo sé, además sé que te gustan otras cosas muy interesantes que por ahí estuvimos hablando extra micrófonos y eso está bueno para otro episodio. Entonces nada, agradecerte y si quieres igual compartir tus redes sociales para que se comuniquen contigo. De pronto sale otra propuesta de podcast. Vamos a ver si lo vamos a compartir. Vamos a ver cómo es algo. Mientras tanto, yo recuerdo que pueden también buscar Cubo Rubric, estamos, ahí lo vamos a compartir, estamos en Facebook, estamos en Spotify, en YouTube, de momento, y mi Instagram personal, pcalderon09. Sí, mi Instagram es astúa-majo. Entonces sí, por ahí me pueden buscar. Y Astúa-majo. Majo. Ujú. Perfecto.
igual lo vamos a estar compartiendo. Entonces, bueno, agradecerte de nuevo, Mari, qué gustazo tenerte acá, qué placer y bueno, ojalá encontrarnos de nuevo por acá. Gracias, muchísimas gracias. Hasta luego. Y gracias a ustedes por escuchar este espacio, podcast Cubo Rubrik en un episodio más. Recuerden que pueden estar escuchando nuestros episodios y venimos pronto con otro más. Muchas gracias y nos encontramos muy pronto.